Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. Su receptor de televisión no está descompuesto. No trate usted de enfocar la imagen. Nosotros estamos controlando la transmisión. Nosotros controlaremos lo horizontal. Nosotros controlaremos lo vertical. Podemos hacer que el enfoque quede borroso o claro como el cristal. Siéntese usted cómodamente y durante la próxima hora nosotros controlaremos todo lo que vea y oiga. Va usted a tomar parte en una gran aventura. Va a sentirse transportado rumbo a lo desconocido. Los eventos ocurridos en el sistema financiero internacional durante estas últimas 2 semanas me hicieron retrotraer a esta introducción que en los años 60 presentaba la serie Rumbo a lo desconocido de Outer Limits, porque ciertamente muchas de las cosas que considerábamos nítidas o bien diagnosticadas resultaron tener una realidad un tanto distinta, precisamente en buena parte debido a una percepción equivocada ofrecida por los propios reguladores del sistema financiero. Por ejemplo, muchas veces hemos hecho números sobre cálculos de suficiencia de capital en entidades financieras, tanto norteamericanas como europeas, pero de la noche a la mañana nos encontramos con que buena parte de los activos de los bancos tenían un criterio de evaluación que en un contexto de suba de tasas de intereses no estaba reflejando la pérdida que alguno de esos activos tenía y que en algunos casos es bastante importante. Sin ir más lejos, y para hablar de los bancos fallidos que en estos últimos días, el ajuste a mercado de la evaluación de la cartera de bonos del banco Silicon Valley prácticamente se llevaba la totalidad de su patrimonio. La del First Republic, que es el otro banco que está en problemas en estos momentos, es de aproximadamente 1/3 de su patrimonio. Es decir, medidas regulatorias que uno creía que eran cosa del pasado, resulta que todavía están presentes en Estados Unidos y que realmente tenían un impacto muy significativo tanto en las mediciones de liquidez como en las mediciones patrimoniales del sistema financiero. Eso quiere decir que realmente el sistema financiero norteamericano, por ejemplo, está en crisis. Bueno, no necesariamente, pero como bien se señalaba en esta introducción que hemos elegido para esta nota, el panorama no deja de ser bastante borroso, por así decirlo. Es cierto que en muchos organismos reguladores del sistema bancario se ha admitido la evaluación, lo que se llama evaluación a fondeo de algunos activos de las entidades financieras, entendiendo por ello que son activos que se pueden mantener hasta su vencimiento y que por lo tanto no es necesario hacer el ajuste a valor de mercado de su evaluación. Pero cuando la liquidez de la entidad financiera está comprometida, no podemos seguir considerando a esos activos de esa manera y por lo tanto hay que exigir la evaluación a mercado. Uruguay aplicó estas prácticas justamente durante la crisis del 2002 para separar la situación de los bancos de lo que pudiera ser el destino de la deuda pública uruguaya en los momentos más álgidos de aquella crisis. Y bueno, uno debería esperar que a nivel internacional, sobre todo con las recomendaciones de Basilea en materia de análisis de riesgo de tasa de interés y de riesgo de mercado de los distintos activos de los bancos, los distintos supervisores deberían tomar en cuenta este aspecto.
Pues hete aquí que aparentemente para una cantidad importante de entidades bancarias norteamericanas, el supervisor no ha hecho esto, y más allá de que la culpa original o el pecado original pertenece a las propias tesorerías de estas entidades que han incurrido en exceso de riesgo de mercado en materia de tasa de interés, lo cierto es que este evento ha pasado por debajo del radar del supervisor durante demasiado tiempo. Algunas notas de prensa dan cuenta de que cuando el supervisor de California detectó esta situación en el Silicon Valley Bank en algún momento del año pasado, ya era demasiado tarde como para hacer alguna solución de fondo para esta entidad. Por razones totalmente distintas a lo que tiene que ver con el proceso de suba de tasa de interés y el ajuste a mercado de las evaluaciones, nos encontramos también en estos últimos días con la situación del Credit Suisse, una entidad la cual había iniciado un proceso de reestructura en el cuarto trimestre de 2022, aprobado por su supervisor, con una capitalización también aprobada por su supervisor, balances aprobados por su supervisor, y que, ante algunas declaraciones poco felices de su principal accionista respecto de una capitalización que todo parece indicar que no había sido solicitada, pero su eventual negativa a formar parte de ella, desató una corrida importante contra el banco, que encontró primero una respuesta de apoyo por parte de las autoridades suizas, que a los pocos días se transformó en una suerte de abrazo de oso, en la medida que se la obligó durante el fin de semana pasado a entrar en un proceso de adquisición por parte del UBS. Una medida arriesgada por parte de las autoridades suizas, dado que al forzar esta transacción, que de acuerdo con ellos debía realizarse necesariamente durante el fin de semana, entraron en un proceso que, en el mejor de los casos, tendría una pérdida significativa de valor para los inversores en el Credit Suisse, y en el peor de los casos estaría introduciéndosele una pastilla envenenada en las cuentas, digamos, del UBS. Porque a esta altura uno también, en esta situación de penumbra o de incertidumbre o de imagen borrosa que se tiene en este momento del sistema bancario, uno no sabe qué era realmente lo que estaba ocurriendo con el Credit Suisse y que llevó a un cambio de opinión tan fuerte por parte del regulador suizo en cuestión de horas. O sea, tenemos una entidad que realmente estaba en una situación patrimonial sólida y que ahora es adquirida por otra y que en definitiva genera una entidad lo suficientemente fuerte como para generar confianza en el mercado, o simplemente se le ha introducido al UBS un problema eventualmente a mediano plazo. Lo sabremos en los próximos tiempos. La primera reacción del mercado a primeras horas del día lunes fue negativa en lo que tiene que ver con las acciones de UBS, para luego durante el día recuperarse y terminar en terreno positivo. Pero esto ha sido recién el primer día. Habrá que ver qué pasa en las próximas horas, qué pasa también con los inversores damnificados en el Credit Suisse, cuál es su reacción respecto de las autoridades regulatorias de Suiza, respecto de las cuales, sobre todo en cuanto al manejo de algunos activos, otros bancos centrales ya han salido a marcar diferencia de manera inmediata. Entonces, en esta situación de los bancos que nos encontramos de repente en estas últimas semanas, hay ciertamente conductas erráticas por parte de los supervisores, se detectan fallas importantes en los mecanismos de regulación del sistema bancario que uno suponía superadas después de la crisis de 2008-2009 y que generan lo peor posible para los mercados en esta coyuntura, que es justamente la incertidumbre. ¿Qué va a pasar el próximo fin de semana? ¿Qué banco se va a negociar el próximo fin de semana? ¿Cuándo termina toda esta situación? En medio de este panorama, queremos simplemente hacer esta nota para tratar de rescatar lo que para nosotros siguen siendo elementos claros
y sobre los cuales debería apuntalarse el rumbo tanto de la solución a estos problemas bancarios como de la propia evolución de los mercados en los próximos días. En primer lugar, mirando números globales, y me voy a concentrar en el caso de Estados Unidos, si uno mira números globales del sistema bancario, hay una situación razonable en materia de liquidez del sistema global, como la venía viendo hasta ahora, pero lo que encontramos es que esa liquidez no está distribuida en forma uniforme. O sea, hay entidades grandes con un muy buen nivel de liquidez y de apoyo para sus operaciones, pero los bancos regionales más pequeños, más dependientes de financiamiento local de sus depositantes, están sufriendo un proceso de flight to quality por parte de sus depositantes y que eventualmente compromete su situación de liquidez. En este momento nadie tiene claro exactamente cuál es el alcance, cuál es la capacidad financiera de los bancos, sobre todo porque estas medidas de evaluación de los activos que por parte de la Reserva Federal de alguna manera ha encubierto lo que de hecho podían ser deficiencias patrimoniales importantes en muchas entidades. Frente a este error, la Reserva Federal no ha tenido más remedio que responder con otro error, que es el de, bueno, ya que acepto que algunos de tus activos tengan valor de 100 cuando su valor de mercado es menor que 100, a los efectos de reflejarlo en tu hoja de balance, bueno, te doy una línea de crédito en la cual tu activo, que su valor de mercado es menor que 100, yo te lo tomo de todas maneras por 100 para darte asistencia de liquidez. Esto, si bien evita que algunos bancos tengan que realizar pérdidas como lo tuvo que hacer el Silicon Valley Bank durante la presión de retiro de depósitos que tuvo en las semanas previas, no hace más que generar otro problema hacia futuro, que es que el riesgo de tasa de interés que deberían asumir las entidades bancarias, lo está asumiendo de hecho la Reserva Federal. Con lo cual, además de ello, el proceso de reducción de balance que venía haciendo la Reserva Federal en su proceso de normalización de la política monetaria, ha quedado momentáneamente interrumpido, como lo muestran los últimos números del balance de la Reserva Federal, donde hay un incremento importante de la base monetaria debido justamente a la utilización de líneas de apoyo financiero al sistema bancario, que además en forma contingente, en la medida que la Reserva Federal está tomando bonos como garantía de estas operaciones, eventualmente puede, por la vía de la contingencia, terminar revirtiendo lo que venía siendo un programa de reducción de tenencia de bonos públicos por parte de la Reserva Federal. ¿Es esto un nuevo quantitative easing? Bueno, técnicamente sí, estrictamente lo es. La Reserva Federal está inyectando liquidez en el mercado a través de la incorporación de activos que hoy son créditos a los bancos y en forma contingente podría terminar siendo la adquisición de los activos que son colateral o garantía de esos créditos. La diferencia con el quantitative easing tradicional, el que se aplicó en el 2008 o el que se aplicó durante el COVID, es que se revierte automáticamente si la situación sale normalmente, es decir, si los bancos repagan la asistencia financiera que reciben. ¿Qué pasará con el futuro de la política monetaria? Bueno, aquí hay varias discusiones, hay quienes entienden que esto es el fin de la política monetaria contractiva. Yo entiendo que si la situación del sistema bancario es específica de algunos bancos, aunque los bancos siempre tienen en común de que no pueden asumir en un determinado momento el retiro de todos sus depósitos, porque nunca tienen activos suficientes líquidos como para poder atenderlos. Pero en la medida que el sistema bancario cuente con apoyo y pueda superar esta etapa de incertidumbre que vive actualmente, que aparentemente no tiene, más allá de lo que podría ser el impacto patrimonial en algunas entidades, a nivel del conjunto del sistema todavía parece ser solvente,
este debería ser un fenómeno transitorio en el cual, si bien puede haber un frenazo transitorio al crédito y por lo tanto una contracción en el proceso de crecimiento de la cantidad de dinero que genere algún impulso adicional por sí solo en lo que es el proceso contractivo de la política monetaria sin necesidad de que la tasa de interés siga subiendo, lo cierto es que debería ser un fenómeno transitorio, por lo cual, a nuestro entender, la Reserva Federal en la próxima reunión que tiene en esta semana debería seguir anunciando un aumento, aunque sea moderado, en la tasa de interés del orden de los 25 puntos básicos, y luego simplemente actuar en función de lo que ocurra con esta suerte de crisis que se ha desatado en el sistema bancario. Si para ello ha generado un instrumento que, como dijimos, básicamente lo que hace es darle asistencia financiera al sistema. Si ese instrumento funciona y puede calmar los ánimos de los depositantes, deberíamos para la próxima reunión de la Reserva Federal encontrar una situación mucho más normal en la cual la Reserva Federal debería continuar con el proceso de política monetaria que venía siguiendo hasta el momento y seguir enfrentando la inflación como lo venía haciendo hasta ahora. Si pasan 2 meses y todavía sigue una corrida bancaria, es que entonces estamos realmente ante un problema mucho mayor y ahí sí la Reserva Federal deberá recurrir a otros instrumentos. Esperemos que no sea así y que esta situación efectivamente sea transitoria y que los supervisores nos den una mayor claridad de imagen que la que nos están dando hasta ahora y terminemos este camino entre lo desconocido del sistema financiero. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.